Buenas tardes, doctora, compañeros. El día de hoy, nuestro grupo, que es el número 7 de la sección B, expondrá el tema de vía y administración de medicamentos. Siguiente diapositiva, por favor. Se entiende por vía de administración de un fármaco al camino que se elige para hacer llegar al fármaco hasta su punto final de destino, la diana celular. Dicho de otra forma, es la forma elegida de incorporar un fármaco al organismo. Asimismo, algunas de estas vías se usan también para rehidratación y soporte nutricional de pacientes. La administración de fármacos tiene los siguientes objetivos: auxiliar el organismo a sobreponerse a una enfermedad, aliviar los síntomas de las enfermedades, promover la salud, prevenir la enfermedad. Se divide en dos grupos, que son las vías directas inmediatas, que es cuando se produce algún daño o injuria en la piel o mucosa, generalmente a través de una inyección, tales como intravenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica, epidural, intratecal, interventricular, intraarterial, intraósea, intraarticular, intralinfática, entre otras. También están las vías indirectas o inmediatas, cuando el medicamento atraviesa la piel o mucosas que pueden producir daño, que no pueden producir daño, tales como la oral, la sublingual, la óptica, la ocular, la vaginal, la tópica, rectal, entre otras. La vía de administración es el sitio donde se aplica el medicamento para que actúe allí o sea absorbido. La forma farmacéutica tiene como propósito facilitar la administración del principio activo o liberarlo en el momento y lugar que aseguren una óptima absorción. Siguiente diapositiva, por favor. La vía digestiva o enteral es la más antigua de las vías utilizadas, más segura, económica y frecuentemente la más conveniente. Comprende las vías oral, sublingual, gastroentérica, usada frecuentemente para la alimentación cuando la deglución no es posible, y la vía rectal. Hay dos localizaciones que se presentan, unas características especiales, la cual es la mucosa oral y la mucosa rectal, que es la porción terminal del intestino grueso. En ambas mucosas, la absorción del fármaco se incorpora en su totalidad, en gran parte, al círculo venoso mayor que deriva directamente del corazón. Desde ahí se distribuye por todo el organismo a través de la circulación sistémica. En el resto de la mucosa digestiva, el fármaco se incorpora una vez absorbido al circuito venoso menor, que pasa por el hígado antes de llegar al corazón. Este dato es muy importante, puesto que el paso por el hígado implica una primera metabolización del fármaco, disminuyendo la biodisponibilidad del mismo. Es lo que se conoce como efecto de primer paso o metabolismo del primer paso. Siguiente diapositiva. La vía oral. En esta, el fármaco llega al organismo habitualmente después de la deglución. Una vez en el estómago, se somete a las características de los jugos del mismo, que por su acidez favorece mucho a la ionización del fármaco, lo que hace que la absorción sea difícil. Cuando llega al intestino delgado, cambia el pH luminal y se favorece bastante la absorción pasiva. No obstante, en la mucosa intestinal hay numerosos mecanismos para realizar procesos de absorción en contra de gradiente, aunque difícilmente se logran niveles plasmáticos suficientes para que sean efectivos.
Esta vía es la de administración más frecuente, se administra por la boca, implica su deglución, la mayor absorción se produce en el intestino delgado por su gran superficie de absorción y es más rápida por su gran vascularización. La absorción por esta vía se ve modificada por factores como la motilidad, que es el movimiento que tiene el tubo digestivo para propulsar el bolo alimenticio de la boca hacia el ano y tiene las funciones de transportar y fragmentar los alimentos, mezclar las secreciones digestivas con el alimento para que puedan absorberse. Los jugos digestivos también es uno de los factores. Otro tipo de factores es el tipo de preparado farmacológico que sí pueden ser polvos, granulados, comprimidos, cápsulas, jarabes, suspensiones, emulsiones, parental o inyectables. Los factores químicos como el pH, básicamente la acidez que se encuentra en el estómago. La presencia de alimentos. Las ventajas de esta vía es que es la vía más habitual y cómoda. El medicamento se administra por la boca, se forman los de comprimidos, en forma de comprimidos, cápsulas, bragueas, jarabes, soluciones, suspensiones y granulados. Desde la farmacia indican que además de una forma segura de tomar un medicamento, ya que en caso de sobredosificación se puede efectuar un lavado gástrico. Algunos inconvenientes es que la absorción es lenta y muy variable. Parte del fármaco puede sufrir procesos de biotransformación en el aparato digestivo o acción de los jugos gástricos o por inactivación hepática y la posible irritación de la mucosa gástrica. Siguiente diapositiva, por favor. La vía sublingual. La absorción se produce en los capilares de la cara inferior de la lengua y una vez que pasa el fármaco a sangre se incorpora por vía arterial carótica directamente a la circulación general, evitando el efecto del primer paso ya mencionado anteriormente. Las condiciones del pH de la boca facilitan la difusión pasiva de numerosos fármacos. Otra ventaja es que evita la destrucción de algunos fármacos debido al pH gástrico. Uno de los principales inconvenientes es el gusto desagradable de muchos fármacos. Algunos de los fármacos utilizados por vía sublingual son la nifedipina o la nitroglicerina. Ejemplos cuyos nombres de los medicamentos aparecen en imágenes en la diapositiva. Consiste en la colocación del medicamento debajo de la lengua, donde debe mantenerse el mayor tiempo posible sin tragar saliva hasta su absorción. No debe deglutirse. La rica vascularización de la cavidad bucal permite la rápida absorción directamente a la circulación sistémica, vía venas maxilares y sublinguales, evitando el primer paso por el hígado. Algunas de las desventajas y ventajas de esta vía son las principales ventajas de administración de medicamentos por esta vía son: permite la absorción de medicamentos de forma rápida, impide que el medicamento sea inactivo por los jugos gástricos, ayuda a que las personas que tengan dificultad para tragar comprimidos reciban el tratamiento como niños, ancianos o personas con problemas psiquiátricos o neurológicos. Impide el efecto del primer paso por el hígado y tiene una mayor biodisponibilidad. Impide, la rápida disolución del medicamento sin que sea necesario beber agua. Las principales desventajas de esta vía son que interfiere con bebidas, alimentos o habla. Tiene una duración de corta acción. No puede ser utilizada cuando la persona se encuentra inconsciente o no coopera. Permite únicamente la administración en pequeñas dosis. Además de esto, es difícil de usar con sustancias activas que poseen un sabor desagradable.
Esto es todo. Continúa con la exposición mi siguiente compañera. Buenas tardes, mi nombre es Lilian Isabel Martínez Cadenas, carnet 2020-42343 y voy a seguir con el tema. Vía gastroentérica. En determinadas condiciones en las que la dilución no es posible, se puede administrar alimentación o fármacos directamente a la mucosa gástrica o intestinal mediante el uso de sondas como la sonda nasogástrica o bien directamente en presencia de ostomía, gastrostomía, yeyunostomía, colostomía, entre otras. Procedimiento llamado gastroclisis. El principal factor a tener en cuenta es la diferencia de pH en ambas mucosas. En la mucosa gástrica se absorben bien fármacos liposolubles o ácidos débiles, tipo barbitúricos o salicilatos, mientras que el aumento del pH de la mucosa intestinal favorece la difusión pasiva de los fármacos. De hecho, son precisamente los ácidos y las bases fuertes los que encuentran dificultad para su absorción. En ocasiones, el uso de fármacos que no presentan ninguna absorción hace el efecto de una medición tópica sobre la mucosa gastrointestinal. El principal inconveniente es que las sustancias polipeptídicas son degradadas por acción de las enzimas pancreáticas, lo que evita que fármacos como la insulina puedan ser utilizados por vía digestiva. Vía rectal. Se administra el medicamento a través del ano y la absorción por vía rectal es buena al ser una zona muy vascularizada por las venas hemorroidales. Además, se evita el paso por el hígado de la sangre que lleva el fármaco desde la mucosa rectal. Se utilizan supositorios y enemas. Este procedimiento pretende documentar las acciones que se van a realizar para la administración segura y eficaz de los medicamentos por vía rectal con fines terapéuticos, preventivos o diagnósticos. La vía rectal es especialmente útil en las siguientes situaciones. Paciente incapaz de ingerir la medicación por vía oral, medicamentos que irriten a la mucosa gástrica o que son destruidos por las enzimas digestivas y medicamentos que por su sabor u olor no son tolerables por la vía oral. Vía vaginal. Consiste en la aplicación de medicamento en forma de líquido, óvulos o pomada por vía vaginal para tratamiento de afecciones locales en aparato genital. El medicamento se introduce en la vagina y la absorción se lleva a cabo a través de la membrana lipoidea. Normalmente se buscan efectos locales. También son frecuentes los anticonceptivos en forma de anillo vaginal. Casi siempre vienen acompañados de un aplicador, así que es muy importante leer el prospecto para saber usarlo correctamente. Muchas gracias, lo dejo con mi compañera. Buenas tardes, doctora, compañeros. Mi nombre es Steylin Elite Espina Aguirre. Es un gusto para mí poderles saludar y compartirles el tema vía parental. El término parental hace referencia a la vía de administración de los fármacos. Esto es, atravesando una o más capas de la piel o de las membranas mucosas mediante una inyección. Aunque la vía parental es muy útil en el desempeño clínico, se puede considerar que no es una vía natural y que requiere de personal entrenado para su aplicación. Se requiere de un equipo indispensable porque esta vía puede tener sus riesgos, es incómoda y puede causar dolor y molestias, por lo que debe ser utilizada solo en casos en los que no se puede utilizar la vía enteral o que esta vía se encuentre contraindicada. Algunas de las indicaciones para el uso de la vía parental son: cuando se desea un efecto rápido e inmediato de los medicamentos, cuando por diferentes razones se impide el uso de la vía oral o enteral, cuando la naturaleza química exige su administración inyectada, cuando la cantidad de medicamento a administrar es demasiado grande.
Las vías parentales se dividen tenemos la vía intradérmica, la vía subcutánea, intramuscular e intravenosa. A continuación, veremos cada una de ellas. Vía intradérmica. Es el procedimiento por medio del cual se inyectan pequeñas dosis de soluciones con fines terapéuticos o fines diagnósticos en una de las capas de la piel, entre la epidermis y la dermis. En la actualidad, esta vía se utiliza para la realización de pruebas biológicas de diagnóstico como la tuberculina, pruebas de sensibilidad a alergenos y antisueros. La región anatómica más adecuada para esta vía es la cara anterior del antebrazo, pero también se utiliza la piel de la región dorsal. En general, para aplicar una inyección intradérmica es adecuada cualquier zona en donde la piel no sea ni muy gruesa ni muy delgada. Se debe utilizar una aguja corta de media pulgada con bisel corto y para su aplicación se debe desinfectar la piel mediante algodón con alcohol. Vía subcutánea. Es el proceso por medio del cual se administra en el tejido subcutáneo una cierta cantidad de solución, la cual varía de 0.5 a 1 miligramo. Esta vía se reserva para pocos medicamentos como insulina, adrenalina, entre otros. Se utiliza también para introducir sustancias que deben absorberse con lentitud, que sean utilizadas localmente como los anestésicos en zonas dolorosas, traumatizadas o para cirugía local. Hay múltiples regiones útiles e intercambiables para la inyección subcutánea, siendo de mayor uso a los dos lados del ombligo, los muslos, región posterior de los brazos y las regiones glúteas. Vía intramuscular. Es una forma de administración rápida en la que el medicamento es inyectado directamente dentro del músculo. Generalmente se aplica en el espesor de la masa, donde se absorben los productos rápidamente. Con frecuencia se prefieren las zonas que sean a nivel del brazo, la región glútea y el muslo. Vía intravenosa. Intravenoso significa dentro de una vena. Esto permite el acceso inmediato del medicamento o líquido al torrente sanguíneo. Se entiende como el procedimiento mediante el cual se punciona una vena o se inyecta un medicamento. Por extensión, también se incluye el proceso de extracción de sangre venosa para su análisis en el laboratorio. El hecho de puncionar una vena para estos fines se conoce como venopunción. Esta técnica se realiza con la mayoría de las venas superficiales del organismo, pero por comodidad, por ser venas gruesas accesibles y con menor riesgo, se prefieren las de flexura del codo. Sin embargo, es posible recurrir a las estructuras vasculares de otras regiones. La vía parental hace referencia a aquellas formas de hipodermia. La palabra hipodermia está compuesta de dos raíces griegas, hipos y dermia, que significan por debajo de la piel, y en términos generales se refieren al uso de una aguja o jeringa, mediante las cuales se introducen sustancias químicas o biológicas en solución al interior del cuerpo, o bien para extraer líquidos del organismo para fines terapéuticos y de diagnósticos que serán analizados en el laboratorio. Nuestra piel está compuesta por diferentes capas. Tenemos la epidermis, la dermis, el tejido subcutáneo y el músculo.
Algunas inyecciones o jeringas son inyectadas profundamente y otras no. Tenemos la intramuscular, observamos que esta es profundamente y es directamente en el músculo. La inyección subcutánea, esta será inyectada en el tejido subcutáneo. La intravenosa es directamente en una vena y la intradérmica es introducida en las capas de la piel entre la epidermis y la dermis. Observamos los ángulos y la posición correcta que deben ser colocadas estas inyecciones. La intramuscular se tiene que cumplir con un ángulo de 90 grados, la subcutánea con un ángulo de 45 grados, la intravenosa con un ángulo de 25 grados y la intradérmica con un ángulo de 10 a 15 grados. Las posiciones son diferentes para cada una de estas inyecciones y las aplicaciones de las diferentes inyecciones favorecen la curación y mejoría en los síntomas de los enfermos. Por tal razón, los seres humanos nos valemos para administrar medicamentos. Esta ha sido mi exposición. Gracias. Buenas tardes, doctora y compañeros. Continuando con la exposición, yo hablaré sobre la administración de medicamentos por la vía respiratoria. ¿En qué consiste la administración de medicamentos por la vía respiratoria? Pues en esta vía de administración, el fármaco es liberado mediante el gas, que actúa como vehículo para llegar al tracto respiratorio. A través de la cavidad bucal, las partículas llegan a las vías aéreas superiores y en función de su tamaño y otros factores se depositan a lo largo del tracto respiratorio. Sus principales ventajas son el rápido acceso al sistema respiratorio y por lo tanto un inicio de acción de la medicación más rápida. Además nos permite administrar una dosis menor de principio activo consiguiendo de esta manera menos efectos secundarios. Hay diferentes técnicas para proporcionar el fármaco al paciente, con inhaladores presurizados, inhaladores de polvo seco o con nebulizadores de líquido, entre otras. Yo hablaré sobre estas tres. Los inhaladores presurizados. Estos son dispositivos multidosis que utilizan un cartucho presurizado, dosificador o de dosis medida o controlada. Producen un aerosol con partículas sólidas de entre 1 a 8 micrómetros. El cartucho contiene el fármaco en solución o suspensión con un propelente, además de otros excipientes, y dispone de una válvula dosificadora. Sus componentes son un cartucho presurizado, que tiene capacidad para unos 10 mililitros que contiene el fármaco activo en suspensión o solución con el propelente. Válvula dosificadora, que permite liberar con cada pulsación una dosis controlada y reproducible del fármaco. Contenedor externo, material de plástico en el que encajan las dos piezas anteriores. Va provisto de un orificio de salida, boquilla y capuchón protector. Inhaladores de polvo seco. Estos surgieron como alternativa a los inhaladores en cartucho presurizado, para solucionar los problemas de coordinación entre la activación del dispositivo y la inhalación. Estos liberan polvos micronizados activados por el flujo inspiratorio del paciente, generando dispersiones de tamaño de partícula que van desde 1 a 2 micrómetros. Nebulizadores de líquido. Son dispositivos que transforman un líquido en aerosol que proporcionan la administración de suspensiones de fármacos o soluciones para inhalarse a través de mascarilla facial o boquilla. Los fármacos que se administran a través de los nebulizadores son antibióticos, broncodilatadores, que estos relajan los músculos que envuelven las vías respiratorias y así permiten que éstas se ensanchen y sea más fácil respirar. Corticoides, que trabaja disminuyendo la hinchazón e irritación en las vías respiratorias, y mucolíticos,
que tienen la capacidad de destruir las distintas estructuras químico-físicas de la secreción bronquial anormal. Pasando al uso de estos aparatos, con los inhaladores presurizados, se quita la tapa y se agita el inhalador. Luego la persona que lo usa tiene que exhalar todo el aire y mientras inspira debe presionar el inhalador. Contiene la respiración por 10 segundos y después exhala. El uso de los inhaladores de polvo seco. Se abre el inhalador, luego la persona exhala y coloca el inhalador de polvo seco en su boca e inhala. Contiene la respiración por 10 segundos y por último exhala lentamente. Para el uso de los nebulizadores, se conecta la manguera a un compresor de aire, luego se llena el recipiente del medicamento con la cantidad recetada. Se conecta la manguera y la boquilla al recipiente del medicamento y se procede a colocar la boquilla en la boca. La persona debe mantener los labios firmes alrededor de la boquilla para que todo el medicamento ingrese en los pulmones. Debe respirar por la boca hasta que se consuma todo el medicamento. Esto tarda de entre unos 10 a 15 minutos. Esta fue mi exposición y los dejo con mi compañero. Buenas tardes, doctora y compañeros. Continuando la exposición, me procede a hablarles de administración de medicamentos vía tópica. Pero, ¿a qué se refiere este tipo de administración? Bueno, es nada más y nada menos que la aplicación del medicamento vía dermatológica, o para decirlo más simple, sobre la piel. Para este tipo de aplicación podemos encontrar los medicamentos en las siguientes presentaciones, las cuales pueden ser pomadas, lociones, emolientes, polvo, gel, espuma, etc. Y nosotros utilizaremos la que más sea adecuada para nuestro paciente. Siguiente, por favor. Antes de proseguir con los pasos para este tipo de aplicación, es importante tener en cuenta ciertas precauciones. Como la primera, tenemos las indicaciones generales de administración de fármacos. Esto se refiere a que los medicamentos generalmente tienen un manual de uso, traen una pequeña hojita o en algunos en la misma caja tienen estas instrucciones en la que podemos encontrar sus componentes y es muy importante saber esto porque algún paciente podría ser alérgico a este medicamento, entonces si nosotros sabemos bien sus componentes no habrá riesgo de que un paciente pueda tener este problema, así también como su modo de uso. La siguiente recomendación sería utilizar siempre un envase de medicamento por paciente. Es importante que cada paciente tenga su medicamento individualmente y utilice una presentación sellada antes de que se le comience a aplicar este medicamento, porque así se evitan contaminaciones e infecciones entre pacientes. La siguiente precaución sería anotar siempre en el envase del medicamento la fecha de apertura, para tener en cuenta su fecha de uso y fecha de vencimiento, y que no utilicemos un medicamento caduco en el paciente. Siguiente diapositiva. Ahora les voy a presentar una serie de recursos materiales que se necesitarán para este tipo de aplicación. La principal son los guantes desechables. Estos nos servirán para protegernos a nosotros mismos de infectarnos de, ya sea que el paciente contenga un sarpullido o algún tipo de hongo, entonces los guantes nos protegen bastante para no contagiarnos nosotros. Y así también protegen al paciente de que nosotros tengamos gérmenes y podamos contaminar la herida. Entonces los guantes protegen al paciente y nos protegen a nosotros. El siguiente recurso son las gasas estériles, algodón y vendas. Esto es importante debido a que el paciente puede presentar alguna herida abierta de la cual necesite algún vendaje, como podría ser una quemadura o algún raspón grande. Entonces el vendaje ayudaría para que no contraiga infecciones ni que se contamine la herida. Y también tenemos la bata que nos protegerá nuestra vestimenta. Y por último tenemos
el medicamento prescrito en su envase. Como dije anteriormente, el medicamento tiene que estar sellado y ser de uso exclusivo para el paciente. Siguiente diapositiva. Ahora sí vamos ya con los pasos para este tipo de administración. El primero sería el lavado de manos y colocación de guantes. Es importante tener en cuenta siempre que aunque utilicemos guantes, siempre es importante el lavado de manos, debido a que nos eliminará todo tipo de bacterias y que no se las podamos contagiar al paciente. Entonces procedemos a hacer un buen lavado de manos, secamos nuestras manos y procedemos a colocarnos los guantes correctamente. El siguiente paso es colocar al paciente en posición adecuada para la zona a tratar. Dependiendo de la zona en donde nosotros tengamos que aplicar el medicamento, podemos pedirle al paciente que se coloque en cierta posición. Como por un ejemplo, si tenemos que aplicarle el medicamento en el abdomen del paciente, podemos pedirle que se coloque en la posición de cúbito dorsal y de esa forma se nos facilitará más aplicar el medicamento. Siguiente diapositiva. El otro paso sería observar la piel para comprobar si presenta restos de aplicaciones previas y limpiar la zona. Esto se refiere a que muchas veces los pacientes cuando tienen alguna herida, en su propia casa ellos aplican medicamento. Entonces nosotros debemos observar bien que no haya restos de este medicamento y si los hay, pues procedemos a limpiar la zona y dejarla lista para aplicar el medicamento. Y lo cual el siguiente paso es aplicar el fármaco en las lesiones localizadas. Dependiendo de la presentación que vayamos a utilizar con el paciente, pues podemos aplicar el medicamento en forma de círculos y también si el medicamento depende de su solución, si es demasiado espeso o es muy líquido, podemos esperar 5 minutos para que la piel absorba el medicamento. Y luego de esto procedemos al otro paso, que sería cubrir la zona con gasas y procede. Como lo mencioné anteriormente, en algunos casos que se podrían dar como quemaduras o raspones grandes, es importante cubrir la herida con gasas y hacer un buen vendaje para evitar que la herida se contamine y se infecte. Muchas gracias, eso ha sido todo de mi parte, los dejo con mi siguiente compañero. Técnica de administración de medicamentos oftálmicos por instilación. La instilación es la aplicación gota a gota de una solución medicamentosa en el ojo con propósitos terapéuticos, de diagnóstico o prevención de complicaciones. Siendo la estructura del ojo tan sensible a irritación y lesiones, su manipulación debe ser precisa y estricta con relación a la medicación y los principios de asepsia. La infección localizada en uno de los ojos puede ser transmitida al otro. Esto si no se toman las medidas necesarias. La contaminación severa en la córnea o conjuntiva ocular puede producir infección en los elementos internos y llevar a la pérdida de la visión. Tenemos que como objetivo de este método es el aplicar medicamento en la mucosa del ojo para efectos terapéuticos, de diagnóstico o prevención de sequedad en la córnea. El equipo a utilizar son guantes estériles, torundas estériles, medicamento indicado, solución salina o agua estéril y torundas de gasa y esparadrapo antialérgico. Micropor para sello, si es necesario. Siguiente diapositiva, por favor. Pasos y acciones con su debido fundamento o puntos importantes. Tenemos el lavarse las manos y preparar el equipo para eliminar microorganismos y evitar contratiempos y contaminación. Abrir el equipo utilizando técnica de manejo de material estéril para evitar la contaminación. Preparar el medicamento, o sea, su frasco correspondiente con gotero o, en dado caso, su pomada, para permitir tener accesible el medicamento. Saludar e identificar al usuario, así como explicarle y orientar al usuario sobre el procedimiento. Pedirle que se acueste y si es niño, orientar al acompañante previniendo movimientos bruscos. Esto para generar confianza, facilitar su cooperación y brindarle la comodidad durante el procedimiento. Colocarse los guantes para proteger al usuario y personal que lo atiende. Explorar el ojo, conjuntiva y córnea para identificar su estado. Si se identifica una lesión,
se debe referir al especialista. Solicitar al usuario que levante la cara un poco. Una mejor posición para facilitar la aplicación del medicamento. Exponer el saco conjuntival inferior separando los párpados con los dedos pulgar e índice, evitando el reflejo del parpadeo. Retirar secreciones con una torunda de algodón humedecida con solución salina o agua estéril, desde el ángulo interno al externo. Esto para facilitar la aplicación del medicamento. Limpiar con torunda seca, eliminando la humedad, sosteniendo la pomada o frasco con gotero, colocan la mano sobre la frente del usuario. Esto para prevenir una lesión accidental en el ojo. Solicitar al usuario que mire hacia arriba, evitando el reflejo corneal. Aplicar el número de gotas indicado o la pomada desde el ángulo interno hacia el externo. Permite que el medicamento se absorba en el saco conjuntival, evitando la contaminación del gotero. Colocar sellos si está indicado, evitando la presión sobre el ojo, disminuyendo el dolor y evitando la fotofobia. Orientar al usuario sobre cuidados en el hogar, previniendo complicaciones y contribuyendo en su recuperación. Retirar el equipo contribuyendo a mantener el orden, realizar disposición de los desechos según normas, evitando contaminación del medio ambiente, realizar cuidado posterior del equipo según normas, retirar los guantes y lavarse las manos para prevenir infecciones cruzadas. Realizar los registros necesarios para dar seguimiento al usuario e informar de las actividades realizadas. Esto fue todo por mi parte, muchas gracias. Las oftálmicas son productos preparados mediante métodos que aseguran su esterilidad, lo cual evita tanto la introducción de contaminantes como el crecimiento de microorganismos en el interior del envase. Por ello, es totalmente conveniente el respetar de forma muy estricta las normas de conservación y caducidad establecidas por el fabricante. Existen 3 tipos de formas farmacéuticas oftálmicas, las cuales son las pomadas oftálmicas, que son preparaciones semisólidas destinadas a su aplicación sobre la conjuntiva del ojo. Los colirios, los cuales son soluciones o suspensiones acuosas u oleosas destinadas a la instilación ocular. Y, por último, los baños oculares, los cuales son soluciones acuosas destinadas a ser instiladas o aplicadas en el ojo, habitualmente para el lavado ocular. Siguiente diapositiva, por favor. Técnicas de administración de medicamentos oftálmicos por irrigación. Las irrigaciones oculares son aquellas que se realizan en el ojo a través de una corriente de agua estéril, soluciones o medicamentos. Esto con la finalidad de limpiar el saco conjuntival de materiales extraños, nocivos o secreciones excesivas. Tiene como objetivo el limpiar el ojo de materiales extraños nocivos, eliminar las secreciones, aplicar sustancias con fines terapéuticos. Tenemos el equipo, el cual es campo de tela estéril, preferentemente descartable e impermeable, vasija estéril arriñonada, torundas de algodón estériles, solución salina normal para irrigación de 60 a 240 ml, jeringa sin aguja estéril o irrigador ocular. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos pasos y acciones con su debido fundamento o puntos importantes. Tenemos el lavarse las manos para eliminar microorganismos, preparar el equipo, lo cual evita la contaminación, abrir el equipo con técnica estéril, esto utilizando las técnicas de manejo de material estéril, preparar la cantidad y tipo de solución a utilizar para evitar exponer el ojo a cantidades excesivas de la solución que puedan alterar la integridad de las estructuras del ojo. Saludar e identificar al usuario, así como explicar y orientar al usuario sobre el procedimiento y pedir al usuario que se siente o acueste y en caso de que sea niño, orientar al acompañante y prevenir movimientos bruscos. Esto para facilitar la cooperación, disminuir el temor, generar en el usuario una seguridad y confianza y sobre todo la comodidad durante el procedimiento. Colocarse los guantes para proteger al usuario y personal que lo atiende. Explorar el ojo, tanto con conjuntiva como córnea, para identificar su estado. Esto para identificar coloración, lesiones, hemorragia. Si hay lesiones, se debe referir al especialista. Colocar al lado del ojo afectado el campo estéril, entre la cabeza y el canape sobre el hombro. Esto porque así la vasija de la superficie del canape. Colocar la vasija arriñonada sobre el campo, para evitar mojar el área y contaminarlo. Solicitar al usuario que incline la cabeza sobre ese lado. Así facilitamos el recorrido del líquido sobre la estructura ocular y el arrastre del material extraño.
Exponer al saco conjuntival inferior separando los párpados con los dedos pulgar e índice, evitando el reflejo del parpadeo. Irrigar con la jeringa sostenida a unos 2.5 centímetros por encima del ojo. Esto para evitar dañar el ojo por la presión directa y el contacto con los tejidos. Irrigar el ojo desde el saco conjuntival inferior, desde el ángulo interno al externo, dirigiendo la solución hacia el saco conjuntival inferior, evitando posibles daños a la córnea y previenen que el líquido y la contaminación corran hacia el conducto nasolagrimal. Irrigar hasta que la solución salga clara o hasta eliminar las secreciones. Esto para facilitar el arrastre de las secreciones y los líquidos acumulados. Solicitar al usuario que abra y cierre los ojos. Esto para dejar limpio el ojo. Secar alrededor del ojo con turunda seca para evitar lesiones. Mi nombre es Juan Marroquín y hoy hablaré sobre la vía óptica. ¿Qué es la vía óptica? La vía óptica es el administramiento de medicamentos líquida en el conducto auditivo externa para diferentes efectos terapéuticos. Ahora podemos observar que para cada etapa, para cada edad, se debe de administrar de una manera diferente. En este momento veremos que los medicamentos deben de administrarse de una manera adecuada. Se coloca al paciente tumbado en la cama con la cabeza inclinada del lado que no se va a tratar. En mayores de 2 años, con los dedos índice y pulgar de la mano con la que no esté manipulando el medicamento, se agarra la parte superior y posterior de la oreja y esta se tira suavemente hacia atrás. En lactantes menores de 2 años, se tira hacia atrás y hacia abajo, para abrir el orificio del conducto auditivo externo, ya que con ello se consigue enganchar con el diámetro del mismo y asimismo alinear el conducto auditivo externo, ya que si no lo hacemos de una manera muy adecuada, podemos dañar al paciente. Su conservación. Se debe de mantener el medicamento en su envase original, ya que se puede caer y también se tiene que ver la fecha de caducidad. Se tiene que mantener bien cerrado y en un lugar muy fresco, protegido de la luz y a la temperatura indicada del envase, ya que si no se toman unas medidas muy necesarias, se puede correr el riesgo de que si no se ve la caducidad del medicamento, podemos estar ante un medicamento vencido, y ya que esto es muy importante antes de poder utilizarlo. Con la manipulación se deben lavar las manos con agua y jabón. Se debe de lavar antes y después de cualquier manipulación. En algunos medicamentos, nos indican que debemos de utilizar algún tipo de instrumento para poder manipular el medicamento. Por ejemplo, en unos dice que se utilice guantes, en otros que se debe de tener mucho cuidado a la hora de poder abrirlo, pero es muy importante lavarse bien las manos. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Siguiendo con nuestra exposición, tenemos nuestro último tema de hoy, que sería la vía transdérmica. La vía transdérmica o percutánea se emplea para la administración de cierto tipo de drogas para una terapia con características particulares. En esta vía se emplean parches transdérmicos que se adhieren a la piel y permiten que el medicamento se libere de manera controlada desde el parche a través de la piel y hacia el lecho capilar, muy conveniente para la autoadministración. En la vía transdérmica también tenemos que se emplean para la administración de cierto tipo de drogas para una terapia con características particulares. Si bien tal ha resultado posible en el contexto de muchas drogas, la administración rutinaria de productos biofarmacéuticos por este medio ha demostrado ser un desafío técnico. Trataremos de entender un poco lo que se absorbe a través de una piel intacta a la hora de administrar
parches transdérmicos. Bueno, en sí es todo el proceso de transporte masivo de sustancias aplicadas sobre la superficie de la piel, pero incluye su absorción por cada capa de la piel, su capacitación por la microcirculación de la piel y su distribución en la circulación sistemática. Cuando el parche se aplica en la piel, el fármaco se absorbe gradualmente hacia la circulación sistemática. Este tipo de sistema de medicamentos mantiene una concentración sanguínea relativa constante y reduce la posibilidad de toxicidad. Además, el uso de las drogas con esta vía causa menos reacciones adversas. Tenemos las ventajas de la vía transdérmica. Tenemos que los fármacos administrados por vía transdérmica se fácilmente en la piel y proporcionan efectos sistemáticos. Este tipo de administración técnicamente se llama sistema de administración transdérmico de medicamentos. También son útiles para los pacientes que se les dificulta tomar medicamento por vía oral. Así como tenemos las ventajas, pasaremos a los inconvenientes de tener los parches transdérmicos. Solo se les puede administrar en forma de parches transdérmicos los fármacos que se absorben bien a través de la piel y que no requieren concentraciones muy elevadas de sangre para conseguir su efecto. De igual manera, eleva el riesgo de alergias locales y si en dado caso los parches dan una reacción adversa, aunque se retire el parche, esta podría tardar más en desaparecer. En la administración del medicamento, es administrar fármacos a través de la superficie cutánea a la superficie sistemática. Unos ejemplos para la administración de dichos parches podremos encontrarlos en lo que es en la parte anterior de nuestro hombro, de igual manera en la parte posterior de nuestro hombro. También se pueden colocar en lo que sería en nuestra parte anterior de nuestro brazo y en la parte posterior. También nos podemos colocar en lo que sería la fosa ilíaca. Esto sería en la parte anterior de nuestro cuerpo. Algo que se le aconseja a las personas que ocupan estos parches es rotar las zonas de aplicaciones. No siempre se debe de poner en el mismo lugar. Por eso se puede aplicar, como les había dicho, hombros, brazo y la fosa ilíaca. En los materiales a ocupar tendremos las gasas, guantes y parches adhesivos. En el procedimiento, se le informará al paciente de la técnica realizada. Se le proporcionará intimidad a la hora de colocación del parche. De igual manera, lavaremos las manos y nos pondremos guantes desechables. También se limpiará la zona donde se va a colocar el parche con agua y secar bien. También aplicaremos el parche adhesivo sobre la piel y vamos a presionarlo con la palma de la mano durante aproximadamente unos 30 segundos. Luego retiraremos los guantes y lavaremos las manos. En las observaciones, elegir la zona de la piel de la parte superior del tronco o del brazo que se encuentre intacta, sana y sin vello. No se pueden tener heridas diminutas ni tampoco signos de eritemas, quemaduras o de radiación. Si se necesita recortar el vello residual, hacerlo con tijera, no debemos afeitarlo, ya que esto alterará la piel. Y evitar la aplicación de fuentes directas de calor externos sobre la aplicación del parche. Y una última cosa que sería la regla de los correctos a la hora de utilizar estos parches por vía transdérmica sería el fármaco correcto, la dosis correcta, la vía correcta, la hora correcta y el paciente correcto. Y bueno, muchas gracias. Esta ha sido nuestra exposición y muchas gracias por su atención.